Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Honduras se construye con Cemento Duracem. Calidad hondureña, calidad garantizada. Cemento Duracem presenta. Crece la tensión a medida se acerca el 16 de agosto, fecha que determinaron la Confraternidad Evangélica y la Conferencia Episcopal para realizar una caminata por la democracia. Aseguran, sin embargo, la idea que las iglesias se movilicen no es bien recibida por distintos sectores. La mañana del martes aparecieron pancartas en las que se leía: evangélicos y católicos del pueblo hondureño de Dios, rechazamos el uso de nuestra fe con fines políticos proselitistas, no al uso político partidario de nuestra fe. Nuestra religión no debe ser usada en contra del pueblo, fuera mercenarios de la fe. Y aparece Movimiento Popular Hondureño. Para analistas, esto es más que la evidencia clara que algunos sectores buscan desmotivar a los feligreses y a las distintas congregaciones para que no asistan a la convocatoria. De acuerdo a la Asociación para una Sociedad Más Justa, 7 de cada 10 hondureños expresan confianza en las iglesias. Y si bien varios analistas comparten este dato, no se muestran a favor de lo expresado por algunos líderes religiosos debido a que se alejan de su fin y se acercan a la política. Al mismo tiempo lamentan que desde el oficialismo aparenten temerle a esta caminata o a cualquier expresión en contra de la actual administración y muestren de alguna manera una posible desesperación por su impopularidad. No durmieron los cobardes para instalar en la madrugada pancartas contra el pueblo cristiano. Reaccionan como demonios cuando se ven frente al poder de Dios. Libre, representan el mal, el odio, lo equivocado, la división de la familia, lo torcido. Por eso el pueblo cristiano los tiene temblando, escribió el jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano. En Libre niegan que estén detrás de este hecho. Yo creo que es una acusación irresponsable porque no hay ninguna prueba que fundamente esa acusación de esa naturaleza. Nosotros decimos las cosas de frente, René, y siempre lo hemos hecho, siempre le hemos dicho a los pastores, a la Iglesia Católica, que les hacemos un llamado respetuoso a que sigan el mandamiento, que sigan el accionar, que sigan el ejemplo de la vida de Jesús. Hoy en día la iglesia es más, los jóvenes somos más, entonces contamos con muchas personas para esta caminata y creemos que tendremos solo en la capital más de 65,000 personas, en San Pedro Sula unas 80,000 personas y más todas las cabeceras, las demás ciudades. Estamos creyendo que vamos a tener más de 200,000 personas ese sábado y nos podemos quedar cortos, ¿verdad? Porque lo vamos a demostrar, hay mucho ánimo, cada vez personas se contagian y han dicho presente más otros sectores de la sociedad civil. Honduras se construye con Cementos Duracem. Calidad hondureña, calidad garantizada. Cemento Duracem presentó.
Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Vamos a hablar de esa marcha. Nunca en la historia se habían unido católicos y evangélicos para llamar a una marcha que unos consideran una marcha por la paz, otros una marcha política, unos una marcha contra Libre, otros una marcha por el triunfo de cualquiera, pero no de los de Libre. Hoy vamos a hablar de eso. Es la verdad, en el buen hondureño. Es pleito el que tienen por esa marcha. Ahí un muchacho dijo que van a mover 200.000 personas. ¡Wow! Sí, se logra eso. Bien, aquí están los invitados, don Edgardo Rodríguez, por orden de llegada, licenciado. Un gusto que esté aquí. Buenos días. Buenos días, Raúl. Buenos días a los distinguidos invitados de este panel. Buenos días al pueblo hondureño. Estamos en un programa muy interesante, así que gracias por la invitación, Raúl. Gracias. Aquí está también don Omar García, que es candidato a diputado por El Pino. Omar. Muy buenos días tengan todos, Dios y patria para todos. Y estamos muy alegres de poder estar aquí en este foro con este directo grupo de panelistas, ¿verdad? Me complace conocerles y compartir este tiempo y esperamos pues que este tiempo que vamos a estar acá frente a las cámaras ayude para poder entender mejor todas estas situaciones y por qué se están dando. Gracias, licenciado Wilfredo Serrano. Gracias, Raúl. Un placer estar con sus invitados esta mañana. Esperamos realmente poder abordar este tema con mucha objetividad, sobre todo, y con la madurez que se deben de abordar estas temáticas para que el pueblo hondureño pueda tener buenas orientaciones de los invitados. Gracias, licenciado Armando Orellana, que también es el candidato designado presidencial por el Partido Libertad y Refundación. Gracias, Raúl, gracias al auditorio de Canal 11 y a este directo panel que yo creo que nos une el propósito de generar pues esas perspectivas de análisis y ayudar a entender esa realidad nacional y sobre todo los fenómenos que se están presentando con respecto al tema religioso a fin de avanzar, porque muchas veces tenemos la idea de que la niebla no se despeja, pero al amanecer siempre hay claridad y yo creo que esa es la perspectiva religiosa, el tema de la fe en el futuro, que muchas veces se confunde en medio de todos estos escenarios, como también en el tema de la política, debe de buscarse el bien común. Bien, se ha calentado este tema. Dijo el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga que no hay que tener miedo, que no hay que tenerle miedo al poder, se estaba refiriendo al gobierno, sin ninguna duda. Dijo Rodríguez Maradiaga que no hay que tenerles miedo. El otro, el evangelista, ¿cómo se llama? Evelio Reyes, que me acuerdo una vez que estaba en un HRN que había metido un carro con dispensa, era un gran escándalo, pues había metido un gran carro. Evelio Reyes, dice Evelio Reyes, que la gente en las iglesias no, que tiene que ir a la calle. Don Edgardo, ¿cómo analiza esto? Es primera vez que se unieron, un lunes fue eso, que se unieron evangelistas y católicos. Gracias nuevamente, Raúl. Justamente tenía como una de las primeras líneas en este programa hablar de dos cosas. Primero, que es un hecho histórico y segundo, cuál es el origen de esta marcha, para que no se nos olvide cuál es el origen y el hito histórico. Realmente es algo nunca visto y si me corrigen los estudiosos de la fe en el mundo, probablemente ha ocurrido en otros países, pero muy poco. De hecho, los noticieros del Vaticano se hicieron eco de esta marcha. Oiga, cuando yo vi eso y los vi a los dos sentados, ¿y estos qué onda? Dije yo. No. Eso nunca había pasado. No, nunca, por lo menos en la historia de Honduras, nunca se habían unido en una... Y de un montón de países del mundo. En una marcha de fe, la Iglesia Católica con la Iglesia Evangélica. ¿Es una marcha de fe o es una marcha política? Déjeme hablar. Es que me gusta que con usted... Vaya, pues. Miren, es histórico en Honduras y también en el mundo. Es algo que solo Dios, solo la intervención de Dios, del Espíritu Santo puede provocar este tipo de cosas. En primer lugar, este es un acto de fe, esto no es una cuestión de religiosidad, es una cuestión de fe. Número uno. Número dos, y ahí voy a lo que usted dice, que si es un acto político. El origen de esta marcha es por la conflictividad que ya se
vive en este proceso electoral. Desde antes del 9 de marzo, pero especialmente a partir del 9 de marzo con el intento de boicot de las elecciones internas y primarias que se hizo el 9 de marzo, luego con todos los acontecimientos, pero especialmente lo que sucedió en los últimos 2 meses en el Consejo Nacional Electoral, es decir, y toda esa amenaza de fraude que se ha ido procesando a lo largo de estos meses, ha generado un clima de preocupación, de incertidumbre, de alta volatilidad política y social en nuestro país. Y las iglesias, la católica y la evangélica, no son ajenas al acontecer nacional. ¿En qué sentido? Ellos no toman posición por un partido u otro. Hasta el momento ninguna se ha posicionado, y ni lo van a hacer, por ningún partido político, pero sí se posicionan en torno a la alta conflictividad que ya se observa desde muchos meses atrás y de el peligro que representa la posibilidad de un enorme fraude por parte del partido de gobierno el 30 de noviembre, lo cual provocaría sin lugar a dudas un estallido social sin precedentes en nuestro país. Ese es el origen, toda esta conflictividad, las amenazas de fraude, la confrontación, la utilización del poder para bombardear el proceso electoral, como sucedió en el Consejo Nacional Electoral. Y termino diciendo, esta no es una marcha política, solo les voy a leer lo que dicen los pastores y los curas que están organizando. Es una marcha por la unidad nacional, es una marcha, una caminata por orar por la paz en Honduras. Claro, tenemos que orar por la paz, porque los intentos de fraude que ya se ven en el horizonte por parte del partido de gobierno avisoran una altísima conflictividad. Una marcha, una caminata por la democracia. Queremos vivir, queremos seguir viviendo en este ambiente de libertad donde podemos venir a un foro, el partido de gobierno que está representado en los 2 caballeros intelectuales ambos del Partido Libre y nosotros que estamos en la oposición, Omar y su servidor, con libertad, no como en Nicaragua donde esto no puede existir, esto no existe en Venezuela, esto no existe en Cuba y en Nicaragua, que es el modelo que los amigos del Partido Libre que están en este foro enarbolan y defienden. Queremos vivir en esto, entonces la iglesia está preocupada por eso. Y el otro tema, elecciones limpias y transparentes, que gane. Raúl, yo siempre he estado pensando, ¿por qué hacer fraude? ¿Por qué intentar hacer fraude? ¿Por qué boicotear las elecciones del 9 de marzo con la participación de la cúpula de las Fuerzas Armadas? Dejen al pueblo escoger. Como dijo Lula cuando Maduro se robó las elecciones en Venezuela, cuando uno pierde, dice, cuando uno pierde simplemente se retira y se va a la base a hacer la autocrítica y prepararse para posteriores procesos electorales. Pero no, hay un afán de no dejar que sea el pueblo el que decida libre y espontáneamente en las urnas. Entonces, todos estos elementos, esto no es política partidista, en algún sentido puede ser político, pero política nacional, no política partidista. Entonces, yo realmente no estoy de acuerdo con esas marchas, esas pancartas que han salido ahí acusando de que este es un acto político de parte de las iglesias. Este es una expresión de unidad, es una expresión de fe, es una expresión de deseo de que prevalezca la libertad, la paz y la democracia en Honduras. No sé por qué esto despierta temor. Y sí, y cierro diciendo que esto va a ser un acontecimiento histórico. Venía escuchando ahorita en los noticieros y en los días anteriores que todo el país está activado en diversos municipios. Lo que empezó solamente en Tegucigalpa y San Pedro Sula, hoy se ha planificado, se ha extendido porque otras ciudades del interior del país van a participar también a nivel nacional. Así que es un hecho que va a movilizar a
la gran mayoría del pueblo hondureño y la gran mayoría, más del 95% del pueblo hondureño se identifica con los valores, con la fe de la Iglesia Católica y con la fe y los valores de la Iglesia Evangélica. Bien, licenciado Serrano. Bueno, mire, yo sí quisiera iniciar diciendo, Raúl, que aquí las cuatro personas que estamos, o las 5 personas que estamos, somos personas de fe, formados en esta historia de la religiosidad, o sea, sos católico o sos evangélico. En ese sentido, particularmente, su servidor tiene, digamos, yo he sido formado en mi familia con ese sentimiento de fe católica. Mi departamento, digamos, participé activamente en la iglesia. Entonces quisiera poner ese elemento primero, Raúl, porque la discusión me parece importante en términos de que no caer en ese juego de o crees o no crees. Entonces, para que podamos entrar una buena discusión realmente que nos permita tener una visión más clara. Para mí, esta movilización, Raúl, que hoy convocan las cúpulas de la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica, para mí realmente esto no es nada nuevo. En el 2009, Raúl, usted tuvo en cadena nacional al cardenal Óscar Andrés Rodríguez saliendo y manifestándose contra el golpe de Estado y diciéndole al expresidente Zelaya no ingrese al país, porque si usted ingresa al país va a haber un baño de sangre. De igual manera, usted tuvo a la cúpula de la confraternidad evangélica en la misma sintonía, saliendo y pidiéndole en aquel momento al expresidente no ingresar y no entrar porque se iba a configurar en el país un baño de sangre. Hoy cuando yo escucho a Edgardo, y eso me parece muy bien, Edgardo, cuando usted hace un señalamiento de nuestras simpatías políticas, porque también eso es importante en la discusión. Es importante en la discusión decir en qué línea o en qué simpatía estamos realmente, o qué ideología cada quien profesa en términos políticos. Porque yo le diría, usted habla de fraude electoral y llevándolo al tema religioso, hablan de fraude electoral cuando en este país hubieron 2 fraudes electorales de manera descarada por parte del Partido Nacional en el 2013 y más descarado en el 2017, y ni usted ni esa cúpula religiosa dijo nada, más bien se encargaron de avalar esos fraudes electorales en el país. Hoy, que este país está trascendiendo realmente a la posibilidad de que podamos tener procesos libres, democráticos y transparentes, en donde la institucionalidad electoral está controlada por los 2 partidos históricos que han gobernado este país, hablar de fraude solo es posible imponer nuevamente un fraude por los que históricamente lo han hecho y no por un partido que no tiene control sobre el ente electoral. Entonces me parece, usted señalaba otro elemento, esto no es una marcha política, pero a la vez usted mismo dice, las iglesias tienen que salir a oponerse al fraude del partido de gobierno. Entonces, en ese sentido, entonces hay una línea bien clara, Raúl, de que la movilización, más allá de un acto de fe, del cual todos profesamos aquí, más allá de un acto de pedir paz, de pedir reconciliación de todos los sectores sociales en medio de sus diferencias políticas, sus aspiraciones, etcétera, etcétera, hay de fondo o hay un trasfondo, lógicamente, de querer movilizar un actor como es la feligresía de ambas iglesias, católica y evangélica, para lograr capitalizar un descontento o fortalecer una movilización que hasta este día los sectores de oposición no lo han podido lograr. Entonces, están usando el último eslabón, y el último eslabón es un eslabón débil porque el pueblo hondureño, todos creemos, todos tenemos sentimientos cristianos, o todos o somos católicos o somos evangélicos, pero se busca movilizar el último actor que moviliza, que lleva gente a todos sus templos todos los fines de semana, que participan en las actividades religiosas, pero hoy quieren jalar a esa feligresía a una acción meramente de un interés político, instrumentalizando por los 2 partidos históricos, dado que esos 2 partidos históricos perdieron toda credibilidad y toda posibilidad movilizadora para enfrentar todo lo que las buenas acciones que el gobierno está haciendo. Entonces, usted lo que va a tener este sábado, Raúl, en el país es un sector de la cúpula religiosa, porque a mí no me representa esa cantidad de curas
o de la cúpula católica que ha hablado convocando esa movilización, a mí no me representan como católico y no voy a asistir a una movilización convocada por curas que están realmente parcializados con una línea conservadora de este país y que quieren instrumentalizar nuevamente a la iglesia. Yo creo, y con esto cierro, Raúl, que la experiencia del golpe de Estado, en donde la iglesia se vio involucrada de manera directa, que participó, que legitimó el golpe de Estado, que se llamó al silencio en esa participación y no denunció, esa experiencia que debió a estas alturas del partido, como dicen, haberle pedido perdón a este pueblo por haber sido cómplice de un golpe y de crímenes en este país, y que también fueron permisivos en el 13 y en el 2017, que hasta este día no han pedido perdón al pueblo hondureño. Yo creo que esta es una oportunidad para que la iglesia, para que esa cúpula que controla ambas iglesias vuelva a reencauzar realmente la línea y que no se presten al juego del Partido Nacional y el Partido Liberal para querer llevar nuevamente a este país a una crisis política, social, que en este momento el pueblo hondureño viene saliendo de una década terrible y quieren nuevamente llevarlo a una situación de confrontación que es de manera innecesaria, instrumentalizando ambas iglesias. Omar García, usted es candidato a diputado por El Pino. ¿Cuál es su posición? ¿Por qué se ríe? Porque yo me decía... Muerto de la risa está. Yo decía, ciertamente este tema no puede agarrarse con ligereza, ¿verdad? Yo recuerdo en la parte histórica, Jerusalén es una ciudad de múltiple presencia cristiana, musulmán y también judía. Y estaba recordando en mi mente que una vez murieron casi esos 200,000 personas que se mencionaban ahora, porque a una iglesia que le tocaba, de una línea cristiana, le tocaba limpiar un templo que se lo habían dividido entre la iglesia ortodoxa y la armenia. Entonces ahí se perdieron las llaves y no podían cruzar los sacerdotes porque eran impuros. Alguien se robó las llaves y empezó a haber una matancina de gente por eso. Después estaba recordando por qué la Iglesia Católica no tiene presencia en Olancho, Colón, y gracias a Dios, y es que los informes que están en Guatemala menciona de que los tahuacas mataron a varios misioneros católicos y se los comieron. Así dice textualmente el informe de Guatemala. Después recordé los primeros mártires evangélicos que hubieron en Honduras y fue precisamente ahí en el Paraíso Copán, donde unos recién convertidos pues se convirtieron y de repente pues el pueblo fue asaltado por un general de cerro que sabía que eran del otro partido y los pasaron por las armas, a pesar de que les dijeron que ellos ya no tenían eso. Entonces, recordé también un levantamiento de sacerdotes católicos armados en Comayagua, está registrado contra un presidente que ahorita está en el siglo XIX, no recuerdo ahorita cómo está, pero sí fue algo tremendo. El levantamiento de sacerdotes contra el gobierno de Madero de México, que hubo una revolución conocida como los cristeros. Estamos hablando de vidas, de confrontaciones, de gente que debería estar. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque si hay algo que está bien claro es que el 85% de la población centroamericana es cristiana. De ahí estamos hablando de Centroamérica. En Honduras es el 90% que es cristiana o es evangélica. Y también están las otras personas de confesión de fe, mormonas, testigos de Jehová, que se pueden ubicar dentro de lo que es cristiano. Y hay una poca o creciente, yo miro que hay una mezquita ahora muy activa en Tela, musulmana chií. Me sorprendió ver a los feligreses garífunas asistiendo ahí a recibir doctrina musulmana, pero es la libertad. Nuestro país tiene eso. Morazán estableció la libertad religiosa. Barrios, cuando estuvo también queriendo manejar la República Centroamericana, él buscaba eso, ¿verdad? Estableció unas leyes referentes también a la libertad religiosa.
El tema religioso es algo muy álgido porque llega a cosas que nosotros todavía no logramos entender. Por ejemplo, acá en Medio Oriente, ahí nunca va a haber paz porque la gente al morir piensa de que opta por tener ciertos aspectos en la presencia de la concepción que ellos tienen de Dios. Si hay algo que puede hacer que un gobierno se tambalee, es precisamente una movilización social, cultural, y por qué no decirlo en este caso religioso. Los partidos políticos, pueblo hondureño, y se lo dice un hombre de 62 años, tengo 35 años felizmente casado, soy cristiano evangélico, y desde ya anuncio que lamento mucho no poder ir, ¿verdad? Porque debo de cumplir la solicitud de quienes convocaron eso. Soy candidato de diputado por El Pino y voy a respetar y no voy a ir. Pero mis familiares nos reunimos, porque nosotros somos demócratas en la casa, y cada quien decidió si va a ir o no va a ir. Yo no me voy a meter a eso. Lo importante acá es que hay unas situaciones y debe de haber claridad. La confraternidad evangélica, pues sí, ha convocado a esto conjuntamente con este conglomerado católico también de autoridad. Pero en los evangélicos, por ejemplo, la Asociación de Iglesias Evangélicas Centroamericanas, que entiendo yo que es una de las más antiguas, desde 1896 hasta acá, anunció que no va a participar. Que la asociación de, no sé si asociación, pero son de las asambleas de Dios, que son pentecostales, que llevan mucho tiempo también aquí, dijeron que no van a participar. Y entonces aquí hay libertad, y no por eso dejan de ser de la confraternidad, no por eso dejan de ser de esto. Los católicos igual, pues ellos tienen sus parroquias y la gente está. Aquí lo que nos debe llamar es por qué hay temor y hay resquemor en esto. Nosotros somos como partido de unidad, que así nos llamamos. Este tipo de confrontaciones no es bueno. Dejen que la gente vaya a desfilar, hombre, las personas que se oponen. Mahatma Gandhi hizo los cambios que tenía que hacerse en India con un conglomerado muy parecido. Él inició un peregrinaje solo para ir a derramar sal a otro lado, ¿verdad? Y caminó y caminó y se le unieron hindúes y musulmanes que se odian a muerte y que los británicos realmente no pudieron enfrentar, y ese fue el inicio de la caída del Imperio Británico en la India. Mahatma Gandhi, o sea, utilizó dos corrientes, con una manifestación que ciertamente el problema lo da quien se siente amenazado. Entonces, yo esperaría, porque si yo se lo digo acá, si el gobierno actual que nosotros hemos apoyado se siente amenazado por esto, ciertamente es débil. Y eso no es correcto. Se supone que esta es una república que respeta y protege los derechos civiles. Cada quien tiene su enfoque, cada quien quiere ir a protestar en contra del gobierno, que lo haga, pues por eso somos demócratas. Cada quien está a hacer una marcha a favor, aquí la hemos tenido, pues. Aquí el gobierno ha estado convocando reuniones en centros cívicos, en apoyo al gobierno, y nadie ha salido a decir nada, pues. Pues yo lo quedo viendo así, y qué bien, pues una expresión. Yo lo que no estoy de acuerdo es que haya señalamientos de choque para volver a remembrar esos derramamientos de sangre. Y eso es lo que debemos de evitar, que la gente se exprese en lo que ellos consideran. Obviamente hay una responsabilidad del líder de estar enseñando una doctrina, porque tenemos que reconocerlo, y yo lo he visto, yo me crié desde los 6 años en la iglesia evangélica y tengo por qué decirlo. Conozco muy fácilmente a políticos religiosos y religiosos políticos, y ese es el problema. Cuando yo empiezo a decir que de malo tiene que ser cristiano y evangélico, ir a caminar y ir a pedir por la paz y a orar por la gente o los que están en eminencia, cuando es una ordenanza en la Biblia que dice pedid por vuestras autoridades. Entonces yo quiero en este momento poner también eso en la mesa, porque si nos vamos a una cuestión política, ciertamente está bien débil la posición
oficialista y también si los de la oposición radicales creen que eso va a ser instrumento, les tengo malas noticias. El Latinobarómetro dice que en Honduras el pueblo hondureño solo confía en el 17% en los partidos políticos, 11% en el Congreso Nacional. Correcto. Y 58% en la Iglesia Evangélica y Católica. Así que hay realidades ahí. Don Armando. Bien, yo creo que en medio de todo este proceso debe de primar esa reflexión serena, porque realmente en los últimos años, no solamente en Honduras, sino en el contexto internacional, se ha producido esa manipulación sobre todo de las emociones. Y lo felicito, maestro, ¿verdad? Porque independientemente del posicionamiento, eso debe ser una postura valiosa y además la reflexión histórica, ¿verdad? De igual manera, yo creo que lo que Edgardo plantea obviamente tiene su óptica, pero debemos asumir. Yo diría, Edgardo, si tuvieras aquí a Chepito, sería interesante porque él se define ateo, ¿verdad? Entonces, en medio de todas esas perspectivas en las cuales el ser humano puede tener esa libertad de pensamiento, que es un logro que se ha asumido después de años de lucha, la realidad, ¿verdad? Esa Revolución Francesa produjo un corte histórico en lo que venía prevaleciendo en lo que se llama Occidente, en el mundo, entre comillas, vamos a ponerlo civilizado, que lo que había ocurrido a través de la historia fue, de alguna manera, el control y la imposición de un esquema ideológico religioso. Porque muchas veces también en estos debates hay que recordarle al pueblo hondureño que se esgrime la idea de que ideología solo es una propuesta alternativa, una propuesta que cuestione el capitalismo, una propuesta así en concreto del socialismo, ¿verdad? Que eso es ideología, lo demás no es ideología. Señores, es ideología cualquier forma de interpretación en sentido amplio que el ser humano haga sobre la realidad, sobre el entorno o sobre sí mismo. De alguna manera hay que entender que es este conjunto de ideas, ¿verdad?, que asumen en diversas esferas. Lo religioso no está alejado de ello. Y recordarles que en medio de todo esto, cuando planteo el tema de lo histórico, que me parece interesante esa revisión, hay que recordar que es hasta buena cantidad de años después de en el constructo de la idea cristiana de la venida de Cristo, ¿verdad? Que hay debate, hay que recordarlo, hay debate incluso de estas congregaciones religiosas, la idea de si Jesucristo es Dios mismo o es el Hijo de Dios. Dentro de algunas congregaciones existe esta polémica, como también lo ha mencionado los judíos, ¿verdad?, que es también una raíz de la cual emerge la idea del cristianismo, en alguna medida se incorpora, ¿cierto?, el Viejo Testamento a esa Biblia después de varios años de discusión y debate, en la cual el consenso de varios consensos, pero fundamentalmente en los que se establece la idea del credo, ¿verdad?, del cristianismo, correcto, en el que se establece que... Concilio de Nicea. Sí, de Nicea, tres figuras, ¿verdad? Padre, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. De acuerdo. Esos debates entonces se dieron en medio de todo esto, pero hay momentos, hay cismas dentro de esta concepción, que es el tema de donde la misma situación de dominio, control absoluto prácticamente dentro del cristianismo hace que emerja una crítica fuerte, ¿verdad? Tenemos este protestantismo en Alemania, donde un clérigo, ¿verdad?, constata la situación que se está dando entre la Iglesia Católica, denuncia actos de corrupción. Eso es, ¿sí o no? Martín Lutero. Martín Lutero, ¿verdad?, donde hace sus argumentaciones críticas, y eso permite pues que tanto en Alemania como posteriormente en Inglaterra, otros países de Europa, emerja el protestantismo o las religiones evangélicas. La misma migración que se dio de Europa a Norteamérica, que fueron los que colonizaron, también llevaron estas propuestas, en tanto que en América Latina tenemos el cristianismo, lo que he mencionado. Los puritanos fueron los que vinieron también para Europa. Correcto. Entonces, vamos a ver
que en el caso de América Latina no es que ya estaba, es un constructo social. Me estoy posicionando en esto desde el punto de vista de la sociología. Yo creo que lo puede entender muy bien el colega, ¿verdad? Cuando desde la sociología se asume que en el proceso de socialización también se construyen las instituciones sociales, que de alguna manera van a tener un papel, ¿verdad?, en la sociedad para cohesionar y conducir, para ordenar la conducta del individuo en la convivencia colectiva. Entonces, las iglesias o las religiones, que es mucho más amplio el término, ¿verdad?, en el mundo no solamente se reducen al cristianismo, musulmanas, taoístas, ¿verdad?, y otra cantidad, así como nuestros pueblos originarios, ¿verdad?, que muchas veces en esa narrativa española se vuelve y se descalifica. Recordemos que durante la Edad Media también hubo una persecución, lo que se ha calificado el oscurantismo, ¿verdad? Y aún hoy hay los cristianos, los misioneros, casualmente hace 10 días en Nigeria hubo una matancina ahorita de cristianos, porque llegaron de ISIS a matar gente por el hecho de estar en una iglesia cristiana. De acuerdo, pero en ambos sentidos se ha dado. Si somos objetivos, en ambos sentidos se ha dado. Hay en una mezquita donde entran también extremistas de otro extremo y asesinan a los que estaban en una mezquita hace 2 o 3 años. Eso, ¿verdad?, nos habla de ¿qué? Del fundamentalismo religioso. Cosa que, repito, en esa Revolución Francesa se trató desde la perspectiva de construir un orden diferente, la laicidad que también se va a incorporar en la independencia de nuestros estados latinoamericanos que se conforman. En concreto, lo que debemos analizar en medio de todo esto, que la religión, si bien es cierto, en medio del constructo que se realiza desde el siglo XIX hasta la fecha, es parte y es importante respetar esa libertad de culto, la libertad de pensamiento, pero hay aspectos en los cuales se asume desde las ciencias sociales el riesgo de ese intento por incorporar los factores religiosos en el control de la política. Se habla de estados teocráticos en todos estos países de Medio Oriente y se hace una crítica a estos estados confesionales. La realidad de Honduras y América Latina, de Centroamérica, es que se amplía esa presencia de las religiones, en el caso de las religiones evangélicas, producto de que ha emergido dentro de la Iglesia Católica un movimiento que quiere acompañar las luchas sociales, los movimientos sociales, la teología de la liberación. Frente a eso, hoy existe documentación, suficiente fundamento, ¿verdad?, en investigaciones norteamericanas de esa estrategia para plagar de religiones evangélicas y otras congregaciones. ¿Ha reducido la presencia del catolicismo? Sí, por ahí se habla de algunas estadísticas. Yo no me aferro mucho a estos temas de las encuestas o de las propuestas, pero se habla de que en los pueblos, en las zonas rurales, existe alrededor de, por cada escuela pública, ¿verdad?, 4 iglesias. Y estas iglesias, la mayoría son evangélicas, una católica y probablemente 3, ¿verdad?, de estas presencias. Entonces, en medio de todo esto, el fenómeno que tenemos al frente es una movilización religiosa y, como lo ha planteado Wilfredo, hay una estrategia que se viene desarrollando desde la llegada al poder del Partido Libertad y Refundación, un ataque permanente de descalificación al gobierno. Hay un intento de los sectores que han gobernado durante más de 130 años el bipartidismo de reposicionarse frente a la falta de credibilidad de estos partidos y esa narrativa que no les pegó fundamentalmente con el tema del TREP manipulado, ¿verdad? Empiezan a surgir otras perspectivas y en ella pues una cúpula hay que decirlo porque no es todo el sector de la iglesia, plantea la idea de movilizarse, más allá de defender la fe, porque eso es lo que se plantea, ¿verdad? La fe y se dice la fe y la paz, ¿verdad? En medio de todo eso, preguntémonos realmente, de esos 3 años que ha tenido de gobierno en la perspectiva de Libertad y Refundación y la presidenta Xiomara Castro, ¿se ha cerrado alguna iglesia? ¿Se ha producido alguna persecución? Entonces, muchos de estos relatos caen en lo que nos plantean algunos teóricos, ¿verdad?, con respecto a las perspectivas de los sectores conservadores, de los sectores de derecha, de generar estas campañas de miedo.
ahora en otra dimensión, un tanto mucho más sofisticada, con las redes sociales, con el poder en el caso de Honduras, veámoslo, de más del 90% de los medios de comunicación controlados por los sectores conservadores. Eso que no les gusta que se señale de esas 10 familias, de esos 25 grandes empresas, tienen una capacidad enorme para manipular conciencia. Y esas cúpulas, como lo ha dicho el colega, acompañaron ese proceso de lo que se ha calificado por los norteamericanos de narcodictadura. E incluir, ¿verdad?, de alguna manera, desde los periodos posteriores al huracán Mitch, el concepto religioso, que vale la pena en medio de una sociedad que ha sufrido catástrofe. El huracán Mitch dejó destruido el país. Recordemos que uno de los presidentes decía, Dios salve a Honduras en medio de todo esto. Pero ¿qué ocurrió en medio de eso? Altos niveles de corrupción. Claro. La desesperanza de este pueblo. Entonces, recurrir a lo religioso me parece algo importante, la fe. ¿Qué es la fe en esencia? Cuando dicen también los religiosos, es que vamos a proteger la fe. Pero la fe no es algo concreto, nos vamos a perder el país. Nos quieren robar el país y por eso vamos a salir a movilizarnos. No, es una concepción de vida, de confianza en que el futuro, aunque no lo veo, aunque no lo tengo presente. Contra el fraude que van a hacer ustedes. Y la idea del relato ese, ¿verdad? Entonces pierden la fe. Sí, también, y el relato religioso se dice por un lado, Dios es el que pone los gobiernos, confiamos en Él. Entonces, frente a eso, ¿por qué el movilizar y el generar este actor o movilizar este actor, que lo ha dicho Wilfredo, es el último en esa reserva? ¿Por qué? Porque intentaron también, y tiene sentido lo que dice Wilfredo, porque intentaron también desde el año pasado, desde el Congreso, decir, vamos a hacer un frente de defensa de la democracia, dijo una diputada, y el pueblo sabrá qué diputada es, ¿verdad? Vamos a formar y vamos a decirle a los militares que hagan un frente para defender y hacer retroceder este gobierno. Se intentó lo del BOC, fracasó, avanzaron, y en medio de todo esto, la desesperación de estos sectores, porque no les ha surtido efecto esta estrategia, buscan a los religiosos. Y en este sentido creo que hay una utilización, hay una instrumentalización. Lamentablemente el resultado que puede tener esto, si ya lo analizamos de forma más fría, podría ser un efecto negativo. ¿Por qué? Porque están diciendo algunos sacerdotes, yo no voy a ir. Están diciendo, como dijo dos congregaciones, yo no voy a participar porque no quiero ser instrumentalizado. Y situaciones como lo de las mantas que se denunció ahí, ¿verdad?, que van y las quitan, ¿hasta qué punto? Recordemos que en términos del fanatismo religioso, también, ¿verdad?, antes de las elecciones del 2021, se puso una manta en la cual aparecía una caricatura supuestamente en esa caricatura la presidenta apuñalando a una mujer embarazada. Entonces, es útil llegar a esos extremos del fanatismo religioso, ¿verdad? Ahí en las fotografías puede ser real o no, ¿verdad? Aparece uno de los muchachos activistas políticos con un cuchillo, que puede ser que la intención era cortar la cuerda. Pero eso adquiere otra dimensión en una sociedad en la que se ha impuesto después del 9 de marzo una guerra cognitiva, un intento de confundir y de crear ese caos y esa crisis porque eso conviene a alguien. Bueno, es discutible. Voy a hacer una pausa, sí, pero antes se caliente esto. Poneme ahí lo que ha dicho el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, lo que ha dicho Evelio Reyes, y le preguntaron también en una entrevista que le dio a Cristian Morazán de HRN a Mel Zelaya sobre esto. Ponelos ahí. Queridos hermanos, no tengamos miedo. El miedo va contra la fe. No podemos tener miedo en Honduras, aunque se nos amenace, aunque se quiera utilizar el poder para meter miedo. Dios nos llama y nos llama a una vigilancia que no es pasividad. Al contrario, estar vigilantes quiere decir dispuestos a actuar. Próximo 16, la Iglesia tiene la oportunidad de mostrarse y decir quiénes somos, cuántos somos y qué es lo que demandamos, sin pedirle permiso a nadie, porque somos ciudadanos,
El ser cristianos no nos quita ciudadanía, nos hace mejores ciudadanos. Fíjate que yo prácticamente no conozco absolutamente a nadie dentro del Libre. Hay unas rarísimas excepciones que no sean cristianos. Todos somos cristianos. Todos somos, bueno, en este caso, fervientes creyentes, no solo del concepto básico de la naturaleza humana, que es Dios y el creador del universo, sino de la filosofía del redentor del universo, del Hijo unigénito, de Dios vivo hecho carne en la tierra, de Jesucristo. Todas las personas que conozco de Libre, con alguna mínima, rara excepción, somos cristianos y creemos firmemente en esos valores y en esos principios, y por eso es que somos socialistas, cristianos, socialistas democráticos, socialistas de verdad. Entonces no tenemos diferencia en ese sentido. Nosotros lo que hemos señalado como algo que no debería de suceder, no hacemos nada para que no suceda, pero no debería suceder, es que en una campaña política las fuerzas que están compitiendo deberían de ser específicamente las fuerzas que manda la Constitución, los partidos políticos. Cuando aparecen otras fuerzas en la campaña política, en vez de unir, dividen. A eso me refiero yo. Hoy una pausa y escucharon a Evelio Reyes. Evelio Reyes hacía con Mel, allá cuando Mel iba a ser presidente a finales de 2005. A Edgardo, entonces. No, a él. Ya estamos al aire. Los albés decir cualquier cosa. Sí, casi digo una barbaridad. Bueno, primero, ¿por qué atacan esta expresión de fe? ¿Estos dos señores lo están atacando aquí? No, yo estoy hablando en general, no estoy hablando. Ellos son gente muy comedida realmente. No, y lo vi porque para que usted esté calmado ahí. Sí. Miren, ¿por qué el sector oficial ataca, saca mantas, da declaraciones en los medios sobre esta marcha? Atacan a personas, no atacan el mensaje, atacan a los mensajeros, tanto de la Iglesia Católica como la Iglesia Evangélica, algunos de estas figuras. ¿Por qué? Usted, amigo televidente, pueblo hondureño, pregúntense, ¿por qué el partido de gobierno se crispa, así como los puercoespines que se levantan todas las espinas y se crispan ante esta marcha de fe, de unidad, que va a ser maravillosa este sábado en todo Honduras? Yo he escuchado gente de la cuarta edad, ayer escuchaba a una persona de 80 y pico de años decir, voy a ir a esa marcha. ¿Por qué la atacan tanto? ¿Por qué tanta, digamos, tanto dedicarle tanto tiempo a atacarlo por el sector oficial? Por una sencilla razón, porque le tienen miedo a la unidad del pueblo hondureño. Le tienen miedo a la unidad del pueblo hondureño. El pueblo hondureño es un pueblo noble, que no quiere confrontación, quiere paz, quiere un proceso electoral, repito, donde gane el que más votos tenga en la urna y que no se utilice la transmisión de datos para hackearla, y como en Venezuela, que ganó la oposición y apareció ganando el que estaba 30 puntos abajo, que es el narco dictador que lamentablemente es defendido
por la presidenta actual de Honduras y con el cual se solidariza. Es un narcodictador, asesino. Bueno, pues por eso estamos uniéndonos todos los hondureños. ¿Y a quién le puede molestar esto? ¿A quién le puede molestar que marchemos en fe, en devoción por la unidad nacional? O sea, ¿por qué molestarse? ¿Por qué dedicar tiempo, espacios, mantas, ataques a esta marcha, a esta expresión de unidad, de fe, de paz, de convocatoria a unas elecciones limpias, transparentes? Únicamente le puede molestar a aquel partido que está pensando, que está tramando un fraude electoral el 30 de noviembre. Obviamente, si los demás partidos no están tramando un fraude, ¿qué les va a preocupar esta marcha? En lo absoluto. Solo aquellos que le temen a la voluntad popular, a la expresión del pueblo en las urnas, pueden atacar, pueden amenazar, incluso con irse a meter. Amenazaron con irse a meter. No lo van a hacer, esos son... Pero ¿y no van de todos los partidos ahí? ¿No? Claro, excepto los partidos del partido de gobierno. Ahí ¿Por no. qué? Porque ellos... Eso es una pregunta. Y el que es de libre y sea católico y evangélico y quiere ir, ¿por qué no puede ir? Si nacionalistas van a ir. Mire, esta es una marcha sin colores políticos. Si hay alguien de libre, que no es un líder político, porque ya las iglesias pidieron que los líderes visibles, ya dijo Omar, por ejemplo, él es candidato a diputado del Pino, Omar, él mismo dijo, no voy a ir. ¿Usted va a ir? Yo sí voy a ir, porque yo no soy candidato. Entonces Serrano puede ir. Claro, pero ahí nos vamos a dar la pero mano, el amigo Ricardo. no, el amigo no puede ir, ¿verdad? Armando es candidato a designado. Entonces, su figura pues contamina esto, igual que cualquier liberal nacionalista que va. Pero ya lo dijeron. Pero lo que quiero decir es también recordarles que hay una relación inamistosa, para decirlo educadamente, una relación inamistosa entre los regímenes totalitarios de izquierda de América Latina con las iglesias. Hay una relación poco amistosa, para no decirlo confrontativa, entre los regímenes totalitarios de izquierda de América Latina con las iglesias. Y pongo el caso de aquí de los vecinos al lado, de Nicaragua. Han expatriado, le han quitado inclusive la nacionalidad a curas, a pastores, cerrado iglesias, cerrado universidades católicas, cerrado ONGs que son financiadas por la iglesia evangélica y la iglesia católica. Hay un historial, y no de ahora, de mucho tiempo atrás, de una relación poco amistosa entre los regímenes totalitarios de izquierda con las iglesias, la iglesia católica y la iglesia evangélica, porque en el fondo hay un tema de imposición, de dominación de estos regímenes que no toleran la libertad de expresión, la libertad de pensamiento. Quieren controlar, ¿verdad?, que haya un pensamiento único, que nadie, digamos, se atreva a cuestionarlo. Por eso no extraña que el partido de gobierno actualmente reaccione de esa manera virulenta, atacando, descalificando la marcha maravillosa, extraordinaria, apoteósica que va a ocurrir este sábado 16 de agosto y que va a ser histórica. Entonces están asustados y los entiendo muy bien, están preocupados, tienen miedo a la unidad del pueblo hondureño. ¿Tienen miedo? Sí, tienen miedo a la unidad del pueblo porque ellos quieren continuar en el poder a sangre y fuego, quieren continuar en el poder por la fuerza. Ya lo demostraron el 9 de marzo, lo demostraron claramente cuál es su ruta. El 9 de marzo fue aleccionador para saber cuál es el plan.
Ya sabemos cuál es el plan del partido de gobierno. El plan es robarse las elecciones. Ese es el libreto que trajeron de Venezuela. Por eso ese amorío con Venezuela, por eso es que a cada rato salen en la defensa, poniendo en riesgo a Honduras en sus relaciones con Estados Unidos por defender la narcodictadura de Venezuela. Alguien decía por ahí que cuando se procesó por narcotráfico a Juan Orlando, aplaudieron los amigos del gobierno, del partido de gobierno, aplaudieron narcotraficantes, no sé qué y no sé cuánto, y cuando señalan a otros de la oposición de estar vinculados al narcotráfico, aplauden y lo señalan. Pero cuando Estados Unidos señala al cartel de los soles, a Nicolás Maduro y a todo su entorno de ser una narcodictadura, no, esos no porque son míos, son de mi ala ideológica, estos no son narcos, aquellos sí. Entonces ese doble discurso ya lo conocemos. Entonces hay una relación histórica de tensión entre los regímenes totalitarios de izquierda de América Latina con las iglesias y por eso no nos extraña estas reacciones. Pero este sábado, Raúl, va a haber una demostración maravillosa, apoteósica a nivel nacional. 200.000 dijo uno ahí. Probablemente eso y más, Solo le voy a decir, en Tegucigalpa y San Pedro Sula va a ser una movilización que no va a ser pagada con fondos del gobierno, con fondos de Sedesol, con fondos de Casa Presidencial. No. Va a ser una marcha donde vamos a ir pacíficamente a pedir por la paz, por la democracia, por un proceso electoral limpio. Solo eso queremos. Solo eso. Pucha, imagínense, no pedimos mucho, es poquito. Solo pedimos un proceso electoral limpio. Señores, sométanse, como dice Lula, sométanse a la voluntad popular, no hagan lo que hicieron el 9 de marzo, repito. Es que no estamos especulando, Raúl, no estamos especulando. ¿Y por qué ríe? No, porque es tan fácil argumentar contra estos amigos que el 9 de marzo... Estos amigos hasta se mueven de la silla, ya quieren hablar. Sí, ya quieren hablar. El 9 de marzo... No, estoy muy atento como lo está planteando. Sí, es que el 9 de marzo es la prueba irrefutable que el partido de gobierno se quiere quedar en el poder en contra de la voluntad mayoritaria del pueblo hondureño. Usted dijo que me va a invitar a las encuestas. Aquí la tengo ya lista para cuando me invite al foro de las encuestas. Hicimos nuestra propia encuesta, Omar, a nivel nacional. Face to face, cara a cara, técnicamente, así como nos enseñaron en la universidad. ¿Ya la tiene la encuesta? Ya la tengo, ya se la mandé, pero usted no la ha visto. Tráigala el partido el lunes. Libertad Escúcheme. y Refundación en unas elecciones limpias y transparentes no tiene la más mínima oportunidad de ganar, la más mínima. Está más de 20 puntos abajo del que está en primer lugar, que es Salvador Narrala. Bueno, vamos. Bien. Vamos, porque yo creo que hay que analizar con objetividad los argumentos y la narrativa del emocionado. Pero, cálmense. Dirijo yo a él. Sí. Bien, gracias por el orden. Me gusta el orden. Entonces, pueblo hondureño, el Partido de Innovación y Unidad, volvemos otra vez con la unidad. Aquí se está tratando de venderles unas situaciones donde debemos de ser enfáticos. Ninguno de los partidos políticos que ni se atreva a tratar de manipular la fe de este pueblo, porque le va a ir mal. Le va a ir muy mal, tanto para favor o en contra de ese enfrentamiento. No lo hacen y es un cálculo terrible. En primer lugar, Jesucristo, sus 12 discípulos, dentro de los que están ahí, yo soy cristiano, ¿verdad? Y ya les dije, ¿verdad? Nosotros manejamos muy bien hasta los nombres de los 12 discípulos, pero quiero hablar de dos. Simón el Celote, que era un revolucionario judío, juramentado, para matar la casa de Herodes y todos los romanos, político totalmente. Y estaba Mateo Leví, que era un publicano que recogía el dinero para la nación que los tenía invadidos. Y a los dos Jesús los confrontó y a los dos Jesús los transformó. Y los dos cambiaron y fueron mártires. Y hago acá
evocación de nuestros mártires cristianos que hay alrededor del mundo. Es la única fe que tiene mártires crecientes hoy, aquí y ahora, es la fe cristiana. Son muertos en Corea, son muertos en China, son muertos en Arabia Saudita, en Sudán, son muertos en Nigeria, son muertos en Angola. Y no estamos hablando de 1, de 2, de 3, estamos hablando de montones de gente. Y lo que decía el colega Orellana, de entrar a una mezquita, en realidad los cristianos no entran a matar a nadie en las mezquitas, son entre los musulmanes suní y los chiíes, para poder ubicar la parte religiosa y no poder vincular a los cristianos con hechos de tipo violento. Yo quiero hablarles del aquí y ahora. ¿Qué mueve que la Iglesia católica y evangélica esté en esto? Yo creo que, estimados panelistas y pueblo hondureño, están convergiendo varias cosas que son coyunturales para mi modo de análisis. Y casualmente lo estaba evaluando en la madrugada. Por ejemplo, me tomé el tiempo para leer el Nova Lux Vitae de la nueva propuesta papal, donde está cambiando 10 bases importantes del catolicismo. O sea, estamos ante un terremoto silencioso teológico y no nos hemos dado cuenta, donde se está enseñando, y por eso yo decía, con razón está el cardenal mencionando esa palabra, que no teman ni eso, dice, esa palabra de miedo, y va a ser prohibido enseñarla dentro de la homilía católica. Entonces, sí, por eso... La Biblia te llama a no tener miedo. Sí, entonces, ese tipo de situación. Queremos suceder lo de Nicaragua. En Nicaragua tenemos una bruja, porque así se le llama, pues. Ella misma se ha autopuesto, ella es santera, ella utiliza la invocación de lo que son espíritus, ha dejado Managua con un montón de símbolos, y aquí menos mal que hay un sociólogo entre nosotros, y esas simbologías, no es lo mismo tener una Biblia a los símbolos que se ven en Managua. La señora, no sé si la han notado, ella tiene múltiples anillos y también un montón de cosas. Todo eso obedece a la forma de pensar de ella. Es obvio, ¿no?, que ella es anticristiana. Y entonces es obvio que al otro lado de la frontera, católicos y evangélicos se están uniendo contra respecto a eso, porque sienten una situación avasallante. Mire, la transformación del régimen orteguista, atención a los que son ateos de izquierda, se han encargado de eliminar todo lo que era la teología de la liberación. Lo que se está instalando es precisamente una fe caribeña africana que linda con lo que... brujería. Entonces, eso es lo que dicen los pastores, porque yo tengo conocimiento de eso, lo que me informan, pastores de Nicaragua y también sacerdotes de Nicaragua. Entonces, no estoy aquí siendo ofensivo, estoy diciendo eso, para que el pueblo hondureño lo sepa. Y entonces, cuando vemos posiciones donde realmente no todos son cristianos, no todos se saben el Padre Nuestro, como debe ser. Yo creo en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Soy cristiano evangélico. Creo en la segunda venida de Jesús. Y creo que realmente Dios Todopoderoso nos va a juzgar, y quiero decirle al pueblo hondureño, a todos y los que estamos acá. Y estimados, no tengamos miedo en eso, pero todos tenemos un citatorio. Vamos a comparecer ante Dios cuando muramos. Así es. Nadie se va a escapar. Sea que usted sea ateo, sea que sea agnóstico o religioso, usted va a estar ahí enfrente y ahí va a ver. Entonces yo no me voy a preocupar por eso, porque creo, y aquí a los ateos, como científico, porque tengo un doctorado también, quiero decirles, creer que este mundo es el resultado de una explosión equivale a la misma cantidad matemática de probabilidad de que un diccionario Larousse ordenado en el orden lógico, impreso, determinado, es la misma probabilidad matemática del resultado de una explosión en una imprenta. Entonces es la mismita. Por eso yo cuando escucho a personas ateos creo que son más, tienen más fe que alguien, porque realmente creer en que hay un resultado a través de la evolución y la explosión, simplemente a mí como científico se los digo, no lo creo. Yo he sido catedrático universitario y enseño lo que son principios de ciencia, y les presento las dos teorías, la teoría creacionista y la teoría evolucionista.
usted decida eso, se parece mucho, todo aparece de que el mundo, lo que conocemos como vida, se inició en el agua. Los cristianos dicen en el libro sagrado de la Biblia, el primer versículo, en el principio el Espíritu de Dios estaba sobre el agua. Los científicos dicen que, ateos dicen, no, toda la vida surgió en el agua. Y entonces hay varias cosas muy interesantes. Entonces, y que también tanto ateos como creacionistas creen que el último que apareció en la creación fue el hombre. Entonces, lo que quiero decirles es que no nos sintamos mal por ello, tengamos libertad, hombre. Usted quiere ir, ahí vaya, hombre, pero no vaya con cargo de conciencia, vaya con convicción. Usted no quiere ir, pues no vaya, hombre, si usted sabe por qué no va. Pero dejemos de estar haciendo esto alusión, que puede tumbar un gobierno, una movilidad social, cultural. Pues sí, eso, ¿y para qué andan haciendo las cosas que están haciendo? Pues, entonces, pues sí, entonces, solo termino. O sea, nosotros somos garantes y creemos en las libertades. Aquí debe haber libertad para ser libre. ¿Cómo vamos a tener libertad para ser, cómo se llama, estar allá? Me gusta esa parte. Porque es un garante de la libertad. Entonces, tenemos que ser, cuando hablo de libertad para ser libre no me refiero al partido, porque recordemos que su partido es de familias y yo no voy con eso, yo soy republicano. Entonces, aquí hay algo bien importante y cierro con esto. Vayan donde ustedes crean, hombre, o quédense donde ustedes crean, pero no manchemos esto. Mire, en esta semana mataron a un pastor a machetazos afuera de la iglesia. ¿Qué hizo? No, simplemente llegó un hombre y lo mató a machetazos. Y en el gobierno de Pepe, nosotros teníamos 3 pastores asesinados cada 45 días. Santísimo. Nosotros llevamos las estadísticas con respecto a ello. Entonces, aquí lo único que puede tener, que estamos perdiendo la esperanza, la confianza en el Estado, está en los servidores públicos y en los políticos, siguen siendo los líderes sociales. Entonces, los líderes sociales, lo único que les invito es que lean más la Biblia, que hablen más con Dios y tomen decisiones. Pero si se van a meter a cuestiones políticas, ahí está Putin. Putin tomó la iglesia ortodoxa otra vez. Ya dejó de ser ateo Rusia, es la iglesia ortodoxa. Y la iglesia evangélica, allá en Estados Unidos, lo que se llama como la familia, que llama siempre el último jueves, el día de gracias, Acción de Gracias, es estrictamente religioso. No nos perdamos. La religión, cuando se decía que en el siglo de las luces iba a terminar, no ha terminado. Todo lo contrario, más bien ahora eso es más efervescente. ¿No le suena conocido eso? Bien, Serrano, antes de esto, el comisionado presidencial Giovanni Domínguez dice: saludos a los panelistas, en especial al licenciado Rodríguez. La historia no se puede ocultar. La derecha ha utilizado las iglesias para que oculte o avale sus fechorías, desde los crímenes contra los cristianos en la Inquisición hasta la fecha. El golpe de Estado, los fraudes electorales guardaron silencio y se mancharon de sangre inocente y saquearon el país y crearon el narcoestado. Allá está el titular en Nueva York pagando 40 años. No lo pueden ocultar, bárbaros. Ahora empresarios que no quieren pagar impuestos, defraudadores del fisco que meten contrabando, concesiones y contratos de la corrupción privada, se enriquecieron a costa de los pobres de Honduras. Esos no los menciona la iglesia. Licenciado Serrano. Mire, yo voy a recordar un momento en el 2009. Yo me encontraba en Tocoa, yo soy originario de aquella zona. El 28 de junio que se dio el golpe de Estado, a eso de las 9 de la mañana, cuando estábamos con toda la gente en el Parque Central con la organización de la Cuarta Urna, pasaron o sobrevolaron la zona varios helicópteros. Entre ellos, uno de esos tantos que pasaron ahí en la zona lanzaban unos panfletos o hojitas volantes que decían: cuidado Honduras, Mel va a imponer el comunismo. Luego, cuidado Honduras, Mel va a imponer la dictadura. Cuidado Honduras, Mel es ateo. Y eso se lo estoy recordando en el 2009. A lo que quiero llevarle es que esa narrativa realmente de querer instrumentalizar a otros países con sus contextos o sus realidades y querer aplicar esa narrativa en nuestro país y querer comparar
que vamos a ser iguales o lo mismo, me parece que esa narrativa ya no les funciona. En el 2009 dieron un golpe de Estado con toda esa narrativa. ¿Y qué ocurrió después del golpe de Estado? Lo que se impuso en Honduras fue una narcodictadura, es decir, el secuestro de la institucionalidad para perpetuar el saqueo, la privatización público-privada y sobre todo imponer un cartel de narcotraficantes, de delincuentes, de criminales a dirigir este país, avalado por la cúpula religiosa de la Iglesia Católica. Por eso yo le mandé 2 imágenes ahí, Raúl. Qué lindo esto. Yo le mandé 2 imágenes, Qué tal vez me fácil. las ponen. Tal vez me tienen ahí. ¿A quién la mandó? La mandé a Fernando, ahí está, mire. Usted usó 2 audios importantes antes de irnos a la pausa. El que hoy habla que no hay que tener miedo, en el 2009 dio una cadena nacional diciéndole al pueblo hondureño y al expresidente Zelaya, no venga, no ingrese, porque va a haber sangre en este país. Y ahí está, desde el 2009 el cardenal Rodríguez perdió la esencia realmente de representar la dignidad del pueblo católico, del cual yo, digamos, soy católico. Tal vez me avanzan a la siguiente imagen. Ahí está el otro referente. Mire, yo le tenía mucho respeto a Evelio. Yo le tenía mucho respeto a Evelio porque yo lo seguía, yo participé mucho en la huelga de los fiscales del 2007. Evelio fue muy protagonista. Yo creí que era un hombre referente de este país. Pero lo que es cierto es que esos 2 que usted puso en esos audios, Raúl, los 2 vinculados de manera directa a las cúpulas de poder de este país. Yo quiero decirle, mire, en este país no estamos, y yo creo que en esencia no hay una convocatoria contra una movilización. Yo creo que todos los actores sociales, políticos, deben y tienen la oportunidad en un país en donde está este día. Usted no tiene ningún asesinato en una movilización que se haya dado por cualquier sector social. Usted si revisa las represiones que han habido, revise y compare la última década, usted no va a encontrar esas represiones. Casa Presidencial en la última década, la gente no podía ni acercarse, no había represión. Segundo o tercero, que me parece que es un elemento importante y ahí yo quiero decirle, Edgardo, que no le suma esa forma como usted convoca, porque usted aparte impone un sectarismo, una segregación y quiere hacer ver como que usted es cristiano y los del Libre no son cristianos. Y por eso vuelvo en esencia y es una reflexión que yo le hago a la confraternidad evangélica, a la conferencia episcopal, a las ambas cúpulas. Sí es posible movilizarse en este país, pero no se presten a la instrumentalización de una movilización que hoy las dos fuerzas políticas que son cómplices de haber dado un golpe de Estado en el 2009, haber instaurado 2 fraudes electorales en este país, haber saqueado este país, las instituciones públicas, como el caso del Seguro Social, haber instaurado 2 fraudes electorales de manera descarada, haber permitido que un cartel de narcotraficantes y delincuentes secuestrara la institucionalidad, hoy convoque y cuestione a un gobierno que hasta este día está retrotrayendo o está destruyendo ese estado de la narcodictadura por avanzar hacia un estado de la democracia. Y quiero terminar con esto, Raúl. A mí me preocupa cuando Edgardo dice que el gobierno quiere imponer el fraude. Yo vuelvo a repetir lo que en inicio yo dije. El ente electoral, usted tiene 3 consejeros. 2 de ellos representan al Partido Nacional y al Partido Liberal. Es decir, ahí solo tiene un consejero propietario de Libre. ¿Quién puede imponer un fraude? Quien tiene mayoría en ese Consejo Nacional Electoral. Y aparte, vienen y hacen una réplica de lo que ocurre en otros países. Mire, yo creo que esa estrategia, Edgardo, esa estrategia deben de cambiarla, porque realmente seguir reproduciendo que vamos a hacer como Nicaragua, que vamos a hacer como Venezuela, que también ojalá en otro programa, Raúl, podamos abordar todo el bloqueo, todas las sanciones, todas las medidas coercitivas que estos países tienen. Cuba más de 60 años de bloqueo económico, Nicaragua bloqueo económico, Venezuela más de 1000 sanciones económicas. Óigame, este país con una sanción, este país así, bajo ese esquema que quieren nuevamente regresar digamos, estos conservadores, estos que dejaron un lastre terrible en este país, no aguantaría. Y esos pueblos están resistiendo, pero esa
no debe ser la discusión. Honduras es Honduras, las realidades allá son otras. Entonces yo sí creo, en definitiva, que vamos a avanzar a un proceso realmente electoral democrático. Hemos desmontado la visión del fraude que instauraron en el 13 y en el 2017. Edgardo, respetemos la voluntad del pueblo. Claro, eso le digo a ustedes. Respetemos la voluntad del pueblo. Claro, no como el 9 de marzo. Claro, porque el 9 de marzo fueron los 2 consejeros del bipartidismo que impusieron eso. Pero yo le digo, respetemos sin TREP manipulado y respetemos que esa urna, esa gente que va a ir a votar en el centro de votación, se le respete y no se manipule ese resultado en el camino hacia la transmisión del CNE. Y yo creo que replicar también esa idea de ser brujo o no, me parece que esas narrativas son terribles. Miren, no creamos o no queramos seguir imponiendo que este pueblo es tonto, que este pueblo no entiende otras dimensiones. Miremos al pueblo de manera inteligente, miremos y respetemos a este pueblo que yo creo que tiene realmente, necesita de gente que realmente sepa orientar, pero no miremos al pueblo como un pueblo tonto útil que lo van a seguir y lo van a sacar a la calle creyendo que es libre, digamos, quiere imponer una narrativa que no es cierta. Es que ella lo ha dicho, ella es santera y la santera cae dentro de eso, no es hablar por hablar. Así es. Pueblo hondureño, Omar y Edgardo, que hay maduración en la conciencia crítica del pueblo hondureño y sobre todo después de los acontecimientos que ocurrieron en los últimos más de 13 años, 12, 13 años, ¿verdad? Porque hay un constructo incluso antes de que se dé el golpe de Estado. Hay una preparación psicológica, ¿verdad?, en la cual participan estas élites. Cuando nosotros hablamos de relaciones de poder, ¿verdad?, las relaciones de poder no se restringen, y creo Omar lo tiene, el maestro Omar lo tiene muy claro, creo yo, ¿verdad?, en medio de todo esto. No se trata simplemente de partidos, el poder se ejerce en diversas esferas de la vida, de lo social. Sí. Incluso dentro de la propia jerarquía eclesiástica, evangélica o católica, clerical, como se le llama en términos genéricos. Es importante también que en lo ideológico, por eso empecé hablando sobre el tema de la ideología, está cargado de ideología los argumentos que han planteado aquí, está cargado de ideología las falacias que ha incorporado, en este caso Edgardo Rodríguez, que, bueno, yo por eso decía, sería interesante tener a Chepito, que son muy buenos amigos ahora, pero que tiene una postura y que dice yo soy ateo, ¿verdad? Interesante digo porque Edgardo, si mal no recuerdo... Pero Chepito es una figura... Ajá, de la izquierda, por eso me refiero a ellos, que militaron en la izquierda y que estuvieron allá en Moscú. Y yo, con toda claridad lo digo, yo estudié en un país socialista. ¿Era compañero en Moscú de Edgardo? No, yo estudié en Bulgaria, no Edgardo en Moscú. Edgardo y Chepito, pero estuvieron allá en esos encuentros. En esos encuentros. Y una de las cuestiones, Raúl, que hay que hablar con toda franqueza, y Omar, de frente lo digo, porque la verdad hay que sostenerla. Yo, en Bulgaria, siendo joven, estudiante, iba permanentemente a las iglesias ortodoxas. No había iglesia católica, no hay tradición, o más bien católica, pero es una decisión porque es católico, sí, ¿verdad? Es católico. Entonces, ese constructo que nos han vendido de ese miedo del comunismo, que se comía niños, que perseguía las iglesias, que todo eso, es un constructo que idearon los sectores de derecha para meter miedo. Ahora que está planteándose en medio de todo este discurso el tema del miedo, si hacemos un análisis profundo, incluso académicos norteamericanos que hablan sobre ese populismo de derecha, que lo califican de esa manera, desde otros teóricos hablan del neofascismo, que es esas oleadas que se producen no solamente en América Latina, ¿verdad?, en el caso de Bolsonaro, que se acompañó de ese fanatismo, de ese extremo militarismo y persecución, ¿verdad?, que también tiene en el esquema ideológico. Por eso insisto, hablar en el tema de ideología, porque cuando hablamos ya en mayor rigor sobre qué es el neoliberalismo, no es otra cosa más que un esquema ideológico, ¿verdad? En el caso de Estados Unidos también esta derecha que acompaña a Donald Trump, también utilizaron el esquema religioso, ¿verdad? La manipulación religiosa y los temas identitarios, que también es un concepto de carácter ideológico, de decir nosotros somos el pueblo, como también allá en Israel, nosotros somos el pueblo elegido de Dios, y han matado, han asesinado, pero es terrible, a cantidad de musulmanes. Esos niños que claman, cuando claman dicen Alá, Alá,
claman, y eso es dolor. Lo digo, Omar, con toda sinceridad y dolor extremo que yo siento, porque sí, yo tuve compañeros que fueron musulmanes, mis compañeros de estudio, también y tengo admiración por lo que se ha mencionado aquí con respecto a esas comunidades musulmanas que están existiendo en Honduras. Hay que respetarlo. Cada quien tiene derecho a tener su fe diferente. Y entonces cuando se hacen esas aseveraciones con respecto a Nicaragua y el calificativo de brujo y bruja, sobre todo en contra de las mujeres, porque ha prevalecido y sobre todo en ese periodo desde del 2021, después de ese triunfo del 28 de noviembre, un ataque contra las mujeres, visceral, que yo creo que las organizaciones de mujeres deben de asimilarlo, ¿verdad? Porque yo creo que todo ese constructo también de desprecio hacia las mujeres es un constructo histórico. Esa sociedad patriarcal, machista que se impuso antes de la Edad Media, desde la sociedad esclavista, también tiene que ser reconstruida y repensada. Ese esquema dentro de la Iglesia Católica también, donde el poder lo sigue teniendo un cura, macho. ¿Y por qué no podemos hablar de que esa mujer puede también tener un posicionamiento? Si estamos hablando de que se están produciendo un terremoto dentro de la iglesia, esa monja, esa hermana que ha estado sometida, ¿por qué no puede agarrar la Biblia y también hacer esa reflexión que hace el sacerdote después de la homilía? Entonces, cuando hablamos a profundidad y nos ponemos sinceros en medio de todo esto y no manipulamos la conciencia, si no metemos miedo, si no atemos todos esos constructos, vamos a traer a Nicaragua, a Venezuela, a Cuba aquí. Es imposible convertir a Honduras en Nicaragua y en Cuba cuando hacemos análisis objetivos geopolítica. Es imposible. La historia de Honduras es diferente a Venezuela, a Nicaragua. Luego todo el relato que ha construido Edgardo con relación a esto. Es el fraude, es lo que ocurrió. Todo también es un relato, es una narrativa que se impone en medio de todo esto desde allá, desde la lógica. Recordemos que el imperio norteamericano, el imperialismo norteamericano ha saqueado las riquezas de América Latina. El petróleo en Perú, en diversas partes de América Latina, las intervenciones han sido con el propósito de apropiarse de la riqueza, y eso es lo que está detrás de ese esquema. Las narrativas que se construyen desde esos medios deben obligarnos también a ir más allá de las palabras, ¿verdad? Cuando también en términos del cristianismo se dice, la verdad nos hará libre, y ese es tema interesante. ¿Por qué? Porque en medio de esos esquemas, ¿verdad?, de el relato o las historias, o de alguna manera, si lo asumo, del tema de la concepción dogmática, y que esa es verdad absoluta, que ese es el tema del fundamentalismo, lo que está ahí escrito en la Biblia, eso no tiene posibilidades de ser interpretada porque esa es verdad absoluta. Cuando hablamos de eso se llama dogmatismo, pero si analizamos eso a fondo, en contexto y en realidad, ahí había un sometimiento, un poder de los romanos, un dominio de los judíos en términos de la religiosidad y el esquema. Por eso la denuncia de Jesucristo frente a ese templo que estaba convertido en mercado, ¿verdad? Y le sacudió, vendían palomas o lo que está diciendo de brujería. Eso se daba ahí, también hubo denuncia. Por ello asumió la teología de la liberación un Jesucristo vinculado al pobre, a la denuncia, a ese Juan también en el Evangelio. Recuerden que Juan estaba en el desierto denunciando las sinvergüenzadas de esas élites opresoras que fascinaban y de alguna manera concentraban la riqueza. Perdonen que me apasione, pero a veces cuando yo veo la falacia, cuando veo también las formas de desprecio hacia las mujeres, perdonen, pero tengo una madre. Mi madre fue la que me dedicó más tiempo en su vida, porque mi padre lamentablemente fue perseguido por haber participado en la huelga del 54, se tuvo que de alguna manera ir a refugiar, ¿verdad?, a situaciones en las cuales no estaba siendo ese maestro rural, ¿verdad?, que él idealizaba, y estuvo restringido. Fue mi madre, por eso le tengo mucho aprecio, y fue muy firme cuando, ¿verdad?, hacen todos esos relatos de una madre que es la que manda. Efectivamente, ahí está mi madre. Entonces me siento orgulloso y me indigna cuando de alguna manera discriminan a las mujeres. Y con lo de Nicaragua, con esto cierro, perdóname Raúl, ¿verdad?, porque también yo estuve en Nicaragua, Edgardo. Fuimos solidarios en esos años 90, no voy a esconder parte de esa realidad, fui brigadista voluntario.
en Nicaragua, en estos escenarios, ¿verdad? Después del 2017, 2018, que se dieron estos intentos por hacer caer un gobierno, he tenido la oportunidad de acompañar a un pastor evangélico que viene permanentemente de allá de Estados Unidos para acompañar a los evangélicos en Nicaragua. ¿Cuál fue la sorpresa de este pastor? Encontrarnos en una peregrinación, ¿verdad?, para hacer la celebración en Semana Santa del cristianismo. Entonces, ¿dónde está la persecución a la religión? No hay, Él mismo pues, lo no hay, decía. pues. No hay. ¿Dónde está la persecución, no hay persecución a la en fe, Nicaragua, entonces. a la fe, a la fe? No hay, entonces. Porque no si hay alguien que ha cometido un delito, debe ser apresado, investigado y sometido a la justicia. Eso es. No hay persecución yo puedo religiosa tener en Nicaragua. cualquier religión, ya puedo tener cualquier acción, pero si yo atento en contra del Estado, en el capitalismo, en la izquierda o lo que sea, va a ser sometido a investigación. Entonces, en Nicaragua, como en Venezuela, como en Cuba, hay cristianos. No se dejen meter todas estas ideas. Estamos desde 3 años y demuéstrenme qué iglesia se ha cerrado en Honduras. Qué bárbaro. Que realmente acción de ese comunismo que te dicen que te van a quitar la casa, porque ahí están las declaraciones de el candidato del Partido Liberal. Prepárate porque te van a quitar tu tierra, porque te van a hacer todo eso. ¿Dónde se ha dado? ¿En qué parte de Honduras se ha producido una expropiación de tierra? No es cierto, ¿verdad? Entonces son falacias y manipulaciones las que priman en el discurso y en la narrativa de los sectores de derecha. Pero Leiana, yo quiero... No, espérenme, que tengo que ir a los anuncios y la previa de esta marcha, poneme ahí esas pancartas que sacaron. Eso es lo que, la previa, como pareciera un partido de fútbol, antes de caer un clásico, ahí sacaron unas pancartas. Marco, ¿las tenés? ¿Poner la nota esa? No, las pancartas que sacaron. Que colgaron unos puentes peatonales. Sí, que colgaron unos puentes. Vi un muchacho, es que no son mantas, candidato. Esos son banners, ¿no? Estamos al aire. Al diputado liberal que las estaba cortando. Candidato Rashid. No al uso político partidario de nuestra fe, nuestra religión no debe ser usada en contra del pueblo. Fuera traficantes y mercenarios de la fe, Movimiento Popular Hondureño. Oigan, me aparecen cada movimiento. Se inventan cada nombre y se autodeterminan defensores de Honduras, estos movimientos popular por la fe. Así está el país antes de la marcha del fin de semana. O lo de derecha. Yo quiero decirlo eso porque no. Bien, continuamos. Don Edgardo, tiene la palabra. Gracias, Raúl. Traemos aquí al tema la persecución de las iglesias en Nicaragua, en Venezuela y en Cuba, porque la candidata del partido de gobierno ha dicho que ella quiere un régimen como el de Cuba, que admira a Fidel y al régimen cubano. También admiran y defienden públicamente el régimen narcodictadura de Venezuela y admiran y defienden el régimen perseguidor de las iglesias, perseguidor de la oposición de Nicaragua. Por eso, cuando los amigos acá dicen que por qué los contextos que los países... No, es que ellos mismos, su candidata, sus coordinadores de campaña, admiran el régimen de Cuba, la narcodictadura de Venezuela y la defienden públicamente, y la de Nicaragua. Por eso, es decir, si yo admiro a Raúl Valladares, yo quiero ser como Raúl Valladares. Esta gente admira el régimen de Cuba, el régimen de Venezuela, el régimen de Nicaragua. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos quieren que Honduras se convierta en un régimen. Quiero saludar a Giovanni Domínguez. Algún día tendremos que platicar, Giovanni. Pero Giovanni habla de el narcoestado. Giovanni, no les luce, y a los amigos aquí, no les luce hablar de narcoestado, no les luce. Solo les recuerdo el video de Carlón y les recuerdo todas las denuncias que están ya fundamentadas, documentadas en Nueva York de este gobierno. No les luce, dejen de hablar de la narcodictadura, porque ustedes, hay pruebas suficientes del vínculo de este gobierno y de la cúpula de este gobierno con el narcotráfico, así que no hablemos de ese tema.
Pero quiero hablar de este tema. Ponen ahí la foto del cardenal. Póngame la foto de Manuel Zelaya que mandé, por favor. La foto, esa. Miren. Miren esto. ¿De qué estamos hablando? Dos políticos. Sí, claro, estos sí son dos políticos. No, son dos políticos. Sí, dos Ahí políticos. no tiene un cura dos ni un pastor, ¿va? Dos políticos, Sí, pero ahí no ¿verdad? hay cura ni pastor, Dos ahí hay dos políticos, políticos. acá está, ¿verdad? Dos políticos que se entienden, que hablan, que hacen negocios, que se apoyan Bueno, mutuamente. eso usted lo dice. Que se apoyan mutuamente. Así que de imágenes y de videos podemos poner también el de Carlón, pero tengo poco tiempo, así que voy a aprovechar estos pocos minutos. Y quiero mostrar la siguiente imagen, pero es de las encuestas, por favor. La siguiente imagen. Miren, este es un estudio que hicimos hace poco a nivel nacional, técnicamente bien hecho. Queremos elecciones libres, limpias, porque unas elecciones limpias y libres, libre tiene 18.76% de la gente que tiene identidad y que dice que va a votar el 30 de noviembre. 18.76. Otras encuestas dicen 19, otras 20. Eso no es nada. Libre no tiene pueblo hondureño la menor posibilidad de ganar. Es el que está en gris y está muy pequeño en su televisor la imagen. El que está en gris es el partido de estos dos amigos que están acá. Libre en una elección democrática, transparente, gracias por el acercamiento. Libre no tiene la más mínima posibilidad. Por eso queremos salir el sábado, porque queremos elecciones en paz, queremos elecciones limpias, queremos que se respete la voluntad del pueblo hondureño. Miren esa encuesta, y esta encuesta la hicimos técnicamente a nivel nacional, gente de distintos partidos, y esta encuesta coincide con la mayoría de las encuestas que se están haciendo. Libre ya está derrotado, por eso hicieron el fraude del 9 de marzo, por eso es la preocupación de todos los sectores, iglesias, empresa privada, sociedad civil, partidos de oposición. Estamos preocupados porque vimos el 9 de marzo el descaro de este gobierno, todo lo que hicieron, ¿verdad? Apuntando, ¿verdad?, a hacer un fraude el 30 de noviembre. Todo el boicot que hizo Marlon Ochoa en el Consejo Nacional Electoral y todas estas movilizaciones que han hecho en contra de la oposición. Es por eso, esa imagen que usted tiene ahí enfrente, grábela, por favor, grábela. Esa es la realidad de Honduras. 18%, 19% dicen otras encuestas, porque 18.76 es 19. Están en la nada por el mal gobierno, por los crímenes, por el narcotráfico, por el latrocinio en todas las instituciones de gobierno. Y latrocinio, lo que se ha descubierto y lo que falta de descubrir es terrible. Y cierro con esto. La masacre de los Horcones. Ya se nos olvidó, la masacre de los Horcones. De tanto que hablan de historia, mataron a 2 curas, a una monja, ¿verdad? La familia Zelaya, la masacre de los Horcones. Desde allá viene, si vamos a hablar de historia, desde allá viene, digamos, esa confrontación con la iglesia, con la fe, de la masacre de los Horcones. 2 curas, una monja, dirigentes campesinos, quienes participaron en la masacre de los Horcones. No les gusta hablar de la historia acomodada a sus intereses, pero cuando esta es la historia, la masacre de los Horcones que se cumplieron hace poco, creo que 50 años se cumplieron de la masacre de los Horcones. Entonces, esta es la realidad de la que estamos hablando. Por eso yo invito a todo el pueblo hondureño, toda la feligresía católica y evangélica, salgamos este sábado masivamente, que sea un mar de fe, un mar de clamor por la paz, por la libertad, por la democracia, para que este 30 de noviembre los señores que están en el gobierno respeten, solo eso les pedimos, respeten la voluntad del pueblo que hoy los tiene en último lugar de las preferencias electorales del pueblo hondureño por el pésimo gobierno que ha hecho esta izquierda. Yo no llamo comunismo, este es
una izquierda radical, eso es lo que son ellos, totalitaria, radical. Bien, gracias Edgardo por la participación hoy. Gracias Raúl, muy amable. Bien, pueblo hondureño, hemos estado escuchando varias cosas, pero lo primero que tengo que decir es, de repente crispó la palabra bruja. Yo no estoy llamando a la señora Murillo en forma despectiva contra las mujeres como se dejó dicho acá. Así es. Quiero que sepan eso. Yo estoy repitiendo lo que las personas de Nicaragua, líderes religiosos, ya como un calificativo de posicionamiento religioso le llaman a ella, porque ella también lo ha dicho que ella es santera. Entonces ahí no les digo que busquen qué es eso, pero realmente ella lo confesó públicamente y por eso las simbologías que hay en Managua. En ningún momento yo me refiero despectivamente contra la mujer, todo lo contrario. Soy cristiano evangélico y nosotros creemos en lo que es precisamente esos derechos que se estaba hablando acá referente a inclusive las participaciones. Yo en la iglesia he visto participaciones amplias de las Regáleme mujeres. 30 segundos. Oh, Dice el comisionado Giovanni Domínguez, con todo respeto al licenciado Rodríguez, quiero decirle que el crimen de los horcones es un crimen de los militares, que se informe que fueron condenados en todas las instancias. Este Giovanni quiere ganar. Entonces, continuando con mi defensa, para que no quede aquí en este público eso, porque es importante, para mí es importante que quede así, porque no desearía que no se viera como una expresión misógina, ¿verdad? Para nada. Eso simplemente es para ubicación religiosa. O sea, la brujería es una ubicación religiosa, pues. Y si alguien dice que quiere que ella se ubique ahí, eso está. En Colombia tenemos la iglesia satánica y ellos se llaman a sí mismos satánicos, no se llaman cristianos. En Costa Rica igual. Entonces, en Nicaragua tenemos esto. Entonces, para que no quede en esa grabación. Ahora, aquí se habló de algunas cosas de un lado y de otra, pero nosotros tenemos que, me gusta hablar con la verdad. El cristiano verdadero es perseguido en regímenes de derecha e izquierda. El teólogo Dietrich, alemán, fue fusilado 10 días antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial. Y fue fusilado en un gobierno derechista, nazi. Entonces acá tenemos que tener esa claridad. Yo lo que quiero es dejar dicho esto. En el Partido de Innovación y Unidad, nosotros, la gente que tenga su libertad de expresión religiosa, social y todo ese tipo de cosas, lo hacemos. Y siempre vamos a ser abanderados acerca de ello. Pero también eso no quiere decir que a todos los vemos en una sola cosa uniforme, sino que ubicamos cada quien en lo que está. Y esa es su decisión, se respeta y ya. Yo tengo amigos, tengo una amiga musulmana, tengo amigos judíos, tengo amigos cristianos, tengo amigos católicos y evangélicos. Entonces, en ese sentido, hay que tener claridad y mucho cuidado con estos radicalismos en contra. Sigo insistiendo, los partidos del tripartidismo, porque es lo único que aquí, con el perdón, pero tu estadística y lo que están hablando aquí, solo están hablando del tripartidismo. Aquí somos 5 partidos y nosotros tenemos el derecho a levantar la voz y a decirnos, y en los medios de comunicación, inclusive hasta algunos nos están diciendo de que ustedes hacen esto, los de Libre nos dicen que nosotros somos ahora conservadores, que vamos con el bipartidismo nos dice que el PINU es una decisión de Libre y nos atacan con respecto a eso. La verdad es que los socialdemócratas, nosotros chocamos contra posicionamientos comunistas y también capitalistas, porque nosotros creemos en la propiedad privada del emprendedurismo, creemos en MIPYMES. El comunista no puede creer en eso porque ellos creen que la propiedad privada no debe existir. Y el capitalista aberrante no le gusta que haya emprendedurismo ni MIPYME porque es la competencia del negocio de ellos. Entonces ellos tratan de establecer, y por eso el sistema educativo que tenemos, que solo forma empleados y no autoempleados ni empleadores, porque hay que reconocerlo. El pueblo hondureño, voy a cerrar con esto. Miren, ya tuvimos gobiernos liberales, ya tuvimos gobiernos nacionalistas, y ahora tenemos este gobierno. Son lo mismo. La gente tiene hambre, la gente no tiene acceso a tierra, no tiene acceso a techo, no tiene acceso a trabajo, no tiene acceso a lo que sería tortilla, le está costando. Hoy este gobierno ha permitido que esté subiendo la gasolina.
ha hecho esfuerzos por detener eso, pero no ha podido, porque las políticas subsidia de con 10 desarrollo lempiras, son de socialdemócrata. Es que tienen que hacerlo socialdemócrata, no un remedio socialdemócrata. Y ahí yo tengo que decirlo, les ha fallado y tienen los resultados sociales que tienen, porque si aplicaran las políticas socialdemócratas, sí tendrían éxito, si no, no lo tendría. Y yo le digo al pueblo hondureño, porque aquí ya se me acaba el tiempo, salgan de su casa, abran el portón, mire a la izquierda, mire a la derecha. Si a usted le gusta lo que está viendo, siga votando por estos 3 partidos. Pero si quiere cambio para su familia, déjelos afuera y vote afuera de esa cajita del tripartidismo donde nos quieren meter. La opción es el pino socialdemócrata. Gracias, Omar. Licenciado Serrano. Aprovecha ahí la campaña. Bueno, muchas gracias, Raúl, en primer lugar por la invitación. En segundo lugar, yo creo que es necesario desmontar esta narrativa, que es necesario que entendamos que hay una narrativa que se impone desde los círculos de poder, que tienen voceros quienes la defienden, que la manipulan y quieren hacernos caer en una lógica de que nos vamos a convertir en otros países, en la realidad de otros países. Realmente Honduras viene de una realidad terrible, de una realidad de desigualdad, de pobreza, de un Estado corrompido y secuestrado por el narcotráfico en la última década, de la corrupción más descarada, el Seguro Social, otras instituciones, de haber atacado a sindicatos, organizaciones como el Magisterio, que se les quitó todos sus derechos que habían logrado en los últimos años con el Estatuto del Docente. Nos quieren comparar que somos iguales a ellos que sabiendo que estaban vinculados al narcotráfico, nunca los señalaron, los culparon, quieren compararlos y no reconocen el precedente de la presidenta en señalar a aquellos que aún sin probarse de que están cometiendo actos de corrupción o temas vinculados al narcotráfico, ella los ha apartado y los ha separado de su cargo, que son precedentes totalmente diferentes. Y con esto cierro, Raúl, creo que toda actividad, toda movilización es bienvenida hasta este día en el país. Aquellos sectores que en la última década éramos reprimidos, que no nos permitían ni acercarnos a presidencial, hoy sean sectores de oposición, sean sectores oficialistas, sean religiosos, sean políticos, hoy tienen la capacidad de llegar a plantarse frente a presidencial y poder denunciar lo que ellos consideren. Me parece que el único elemento que hay que rescatar, y yo nuevamente vuelvo y le manifiesto al pueblo cristiano del cual todos somos, pero particularmente a las cúpulas religiosas, católica y evangélica, no se presten a avalar el secuestro de una movilización que va a ser acompañada o que podría ser acompañada por todo el pueblo y que van a permitirle que secuestren una iniciativa que podría ser muy sana, secuestrada por los actores del bipartidismo, es decir, por el Partido Nacional y el Partido Liberal, que hoy tienen la incapacidad de movilizar en este país, hoy están instrumentalizando y utilizando al último eslabón, que todavía tiene una catadura y todavía tiene un reconocimiento moral. Creo que el país va a un proceso electoral transparente y ese fraude, Edgardo, ese era el que ustedes querían imponer. Nadie en su sano juicio, si tuviera el favoritismo del pueblo hondureño a través de esas encuestas, querría volver al método del fraude del 2017 y el 2013. Así que vamos a imponer la transparencia y se va a respetar la voluntad del pueblo hondureño. Bien, cerramos con el licenciado Armando Orellana. Bien, yo para cerrar, creo que el pueblo hondureño tiene capacidad, ha desarrollado esa inteligencia para poder saber quién es quién en medio de todos estos escenarios y dónde está la manipulación. Sí. Nos ha hablado Edgardo, ¿verdad?, queriendo imponer su lógica, su verdad de una supuesta encuesta que han realizado. Hay otras encuestas también en esa, porque va a venir una guerra, una batalla de encuestas para querer imponer supuestamente que esto es la verdad. Hay una encuesta de una encuestadora mexicana en que posiciona a la compañera Rixi con el 50.6, Salvador Narrala 24.2, de Tito Azura 17.5, otros 0.1, ¿verdad? Y otros no sabe. Entonces, ¿hasta qué punto, pueblo hondureño, vas a dejar que
en esa narrativa de quienes han tenido el control, sobre todo mediático, más del 90% de ese control mediático, y quien tienen esa experiencia de estar al servicio de los grupos oligárquicos, de estas 10 familias, de estas 25 empresas, de los que han tenido durante más de 130 años la manipulación, no solamente de lo económico, sino de lo ideológico. Tengamos claro, ¿verdad? Hemos sido y somos en la militancia del libre, en su gran mayoría, creyentes y amantes fundamentalmente del prójimo. Amar al prójimo es eso lo que aplica el socialismo, llevar a las zonas donde ha tenido de alguna manera el olvido a ese médico que está haciendo operaciones para devolverle la vista y que es un compañero latinoamericano, ¿verdad? Como está en ese pensamiento de José Martí, de Bolívar, ahí haciendo esa acción de hermandad, devolviéndole la vista al pueblo. Toda esa cantidad de acciones y de obras hablan verdaderamente del amor al prójimo. Entonces, yo creo que debemos tener seriedad, sobre todo cuando pretendemos manipular con estas supuestas encuestas, ¿verdad? Asumiendo que es verdad absoluta. ¿Qué empresa mexicana es esa? Esta es la Trends International. Ahí está en la esquina. Entonces, ¿no es Mitofsky eso? Yo creo, Mitofsky es seria, yo creo que es un paquín. Yo creo que en medio de todo esto hay una narrativa y hay un esquema por querer imponer por sus de alguna manera mexicanos todos estos criterios de López Obrador. Estos criterios de manipulación. Esa la manda López Obrador. Y eso no se ha dado solo ahora. En los tiempos de Jesucristo también estuvo esta manipulación. Estas encuestas. Recordemos incluso, ¿verdad? Cuando hagamos una valoración sobre los liderazgos religiosos, aquellas expresiones de Jesucristo sobre aquellos sepulcros blanqueados. Pero hay que recordar, porque también es importante, ¿verdad? Estamos convencidos de que ese 30 de noviembre es el día de la victoria, que es el pueblo el que va a decir, ¿verdad? Y la victoria, la verdad, nos hará libres. Yo creo que también la convicción que tenemos de ese liderazgo de Rixi Moncada, por su firmeza, por su capacidad, pero también por ese amor, ¿verdad? Al prójimo, porque ella, además de predicar, ¿verdad? De tener esa fe permanente, ¿verdad? Tiene un respeto por los valores cristianos. Entonces yo creo que hacia allá debemos orientar esa mirada de amor al prójimo, fundamentalmente, y no esas, cuando hablan de relatos de odio, se expresa realmente en este tipo de narrativas que tienen algunos sectores de la derecha porque desprecian a la mujer, desprecian al dice pobre. Domínguez aquí, sí. El propietario de esta casa de encuestadores, Roy Campos, que es el propietario de Mitofsky. Bueno, ahí está. ¿Verdad? Y el amigo no nos citó realmente la fuente, porque cuando hablamos de criterios científicos, su fuente ahí de su estadística. Estaba identificada. Bien, gracias. Buenos días. Estaba identificada. Siga con nosotros en Canal 11. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.